Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos, gracias a todos por participar en esta cápsula de iCaps, el programa académico y científico que tenemos entre Colombia, República Dominicana, Norteamérica y España. Queremos darle una bienvenida y agradecerle su atención porque hoy tenemos un programa impresionante dedicado al tema que todos nos preocupa, el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma de cierre angular y luego los glaucomas secundarios. Invitados especiales tenemos a nuestra profesora, doctora Giselle Sánchez, quien es una experimentada doctora oftalmóloga dedicada a la atención del glaucoma. La doctora Sánchez nos ha preparado una conferencia muy práctica, muy didáctica, muy directa sobre el manejo del glaucoma de cierre angular. A seguir en el foro del residente tenemos al doctor Rodrigo Rivera Contreras, quien nos va a dar su presentación sobre glaucoma secundario, de manera que tenemos un programa lleno de imágenes, lleno de exquisiteces, y sin más, le damos la oportunidad para la próxima cortina para introducir nuestra invitada especial. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muy buenas tardes. Gracias, doctor, por la invitación y bienvenido a todo el público que nos está viendo en estos momentos. Hoy vamos a tratar el tema de glaucoma cerrado y glaucoma maligno. Sabemos que el glaucoma cerrado no es más que la posición iridotrabecular con síneques anteriores periféricas. Debemos tomar en cuenta que no siempre debemos hablar de un glaucoma, ya que podemos tener un cierre angular sin necesidad de tener aumento de presión intraocular ni cambios a nivel de nervio óptico. Entonces, por eso vamos a tener la clasificación entre un glaucoma primario y un secundario. Simplemente saber que el glaucoma primario hay una predisposición anatómica y se debe a un bloqueo pupilar relativo, donde hay un paso de humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior y este paso está limitado. En el glaucoma secundario de ángulo cerrado se debe a una consecuencia de una condición específica. Generalmente hay una alteración del cuerpo ciliar, puede haber sinequias, puede ser un glaucoma facomórfico, secundario a una seclusión pupilar o ya incluso pseudofagia o una ectopia lentis también, un lente subluxado, un cristalino subluxado. En este caso vemos las imágenes de un glaucoma secundario donde vemos que se está produciendo por un glaucoma neovascular y el cierre se da por esos neovasos que crean una membrana fibrovascular causando el cierre del ángulo. Entonces, en la clasificación tenemos para nosotros valorar lo más importante es la gonioscopía. En la gonioscopía, para explorar el ángulo, es algo básico, pero es muy importante y por eso se los voy a compartir. Cuando tenemos un ángulo totalmente estrecho, donde no se ve ninguna de las características, tenemos un ángulo en grado 0. Si tenemos solamente la presencia de la línea de Schwalbe, tenemos un grado 1. Cuando tenemos ya un ángulo con línea de Schwalbe y presencia de algo del trabéculo, sería un grado 2. Cuando tenemos la presencia de línea de Schwalbe, el trabéculo y parte del esplolón, tenemos grado 3. Y ya en grado 4, cuando vemos todas las estructuras de nuestro ángulo camerular. En este caso, es una foto de un cierre completamente angular. Quería mostrárselo. Entonces, el mecanismo por el cual vamos a tener un glaucoma secundario puede ser a nivel del iris, por un bloqueo pupilar relativo o un grosor del iris muy grueso. Si es a nivel ya del cuerpo ciliar, puede ser por un iris plató. Si ya es a nivel del cristalino, puede ser por entumecimiento o dislocación. Y ya más posterior podemos tener un glaucoma maligno, una efusión, un ángulo cerrado por un secundario a una cirugía vitreoretiniana, por panfotocoagulación o por una oclusión vascular. Entonces, hablando del cierre angular primario, que es el área que me fascina, me compete, podemos clasificarlo en 3 categorías. Podemos tener sospecha de cierre angular primario y glaucoma por cierre angular. La fisiopatología que se da en el cierre angular porque es primario, es por bloqueo, donde vamos a tener un contacto del iris con el cristalino, produciéndose de esa manera
un aumento de la presión intraocular y por ende el glaucoma. La sospecha de cierre angular primario no es más que en la gonioscopía un contacto iridotrabecular en 3 o más cuadrantes sin presencia de sinequias periféricas anteriores o 2 cuadrantes con contacto iridotrabecular y signos de cierres intermitente. ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar presencia de pigmento con presión intraocular normal, nervio óptico normal y campo visual normal. Entonces, si ya tenemos un cierre angular primario que no es sospecha, vamos a encontrar el contacto iridotrabecular en 3 o más cuadrantes, asociado con aumento de presión o sinequias, como vemos en la fotografía a la izquierda, que vemos sinequias tanto acá como acá, y ahí estamos ante un cierre angular primario. Es muy importante validar que aquí no vamos a tener cambios en el nervio óptico ni en y un campo visual normal. Y ya en el glaucoma primario de ángulo cerrado, pues ya tenemos todas las variantes anteriores. El contacto iridotrabecular y muy importante debe ser en 3 o más cuadrantes, asociado a una neuropatía óptica glaucomatosa. El glaucoma de ángulo cerrado puede ser por un cierre angular agudo, un cierre angular subagudo o ya una fase crónica. Yo me voy a enfocar un poquito más en el ataque agudo o en el cierre angular agudo, que es muy común en nuestro país. Generalmente se presenta en edad de 40 años, más frecuente en femeninos, en asiáticos. Es más frecuente cuando hay historia familiar, cuando hay un defecto de hipermetropía y se ha visto que es muy común en pacientes con hipermetropía bajas, más que hipermetropes más alto, y longitudes axiales bastante cortas o estrechas, o ojos pequeños. Dentro de los signos vamos a encontrar presión intraocular elevada, dolor, cefalea, visión borrosa, edema corneal, inyección de los vasos conjuntivales y una cámara anterior bastante estrecha. En este caso, el diagnóstico totalmente o el clínico principalmente por gonioscopía. La gonioscopía en estos ataques nos va a ayudar en el momento de realizarla, sirve como tratamiento y sirve para mermar o disminuir un poco ese ataque agudo. Entonces, dentro de otros métodos diagnósticos que podemos encontrar, aparte de la gonioscopía, nos podemos ayudar del VM o de un OCT de segmento anterior. Es muy importante recalcar que siempre tenemos que valorar si nuestro ángulo indenta o no. Eso abre. Eso se refiere a si cuando intentamos empujar un poquito con el lente, vemos las estructuras del ángulo. Esto nos va a ayudar a verificar si debemos hacer otros estudios adicionales. Por ejemplo, si tenemos un ángulo que no indenta, es necesario acudir a un VM o un CT de segmento anterior para valorar si tenemos presencia de quistes, si tenemos un cristalino grande, y ahí podemos medir el índice del cristalino. Entonces, este es otro paciente con el cual es un paciente que tuve en la clínica, donde vemos un ángulo totalmente estrecho, y aquí superior, perdón, y nasal, y ya en la parte inferior tiene mucho pigmento, o sea que se está haciendo un cierre intermitente, y vemos algunas estructuras donde también vemos la malla trabecular, el espolón escleral y la línea de Schwarber, y el iris, perdón. Entonces, en este caso podemos diagnosticar el ángulo por un VM, donde vemos aquí en esta foto una ligera estrechez angular. El tratamiento básicamente y el primordial va a ser la iridectomía o iridotomía láser. Ya como tenemos iridotomías, pues es más fácil recurrir a un láser. También junto a la iridotomía, es importante establecer o instaurar los tratamientos tópicos y potensores oculares, betabloqueantes, inhibidores de enlace carbónica y alfa-adrenérgicos, en conjunto con esteroides. Sí, se deben poner los esteroides porque recuerde que cuando tenemos un ataque agudo es un proceso totalmente inflamatorio al cual debemos mantener bajo inflamación. El otro paso al tratamiento sería la trabeculectomía o la facotrabeculectomía. Más adelante le voy a enseñar un esquemita de cuándo hacemos un tratamiento y cuándo otro. ¿Cuándo hacemos iridotomía? Cuando hay un cierre posicional, o sea, es un cierre que cuando intentamos el ángulo abre. Cuando hay sinequias intermitentes, no por completas, sino algunas, cuando hay hiperpigmentación de la malla trabecular o cuando hacemos pruebas de provocaciones, las cuales están positivas.
Entonces, cuando tenemos el tratamiento ya más establecido, si tenemos un cierre angular del cristalino con un cristalino transparente, más bloqueo pupilar, más ángulos, sin sinequias, entonces pasamos a realizar la iridotomía. Repetimos conioscopía luego del procedimiento láser y si no tenemos apertura angular, podemos tratar la iridoplastía con láser de argón, lo cual va a contraer el iris y esto va a permitir una apertura angular. En el caso de que luego de la iridotomía podamos tener presiones intraoculares no elevadas, podemos pasar directamente a una trabeculectomía. Ahora, si tenemos el caso del cierre angular con presiones no controladas más sinequias completas del ángulo, pasamos directamente a la trabeculectomía. En el caso de que tengamos un cierre angular con cristalino transparente, pero un índice del cristalino aumentado, es indicativo de una facotrabeculectomía. En el caso del cierre angular con catarata y presiones no controladas, también está indicada la facotrabeculectomía. Si tenemos un cierre angular con cataratas, más presión intraocular elevada, más índice del cristalino aumentado, está indicada una facotrabeculectomía. Entonces, ahora pasando al glaucoma maligno, que ya sería un tipo de glaucoma secundario, tenemos como definición que el glaucoma maligno es un glaucoma de ángulo estrecho con cámara anterior estrecha, donde vamos a encontrar una rotación anterior del cuerpo ciliar y del cristalino, donde podemos encontrar un engrosamiento del vítreo con desplazamiento posterior del humor acuoso o detrás del vítreo. El cuadro clínico que vamos a encontrar en estos pacientes es una cámara anterior central y periférica estrecha, con asimetría con respecto al ojo contralateral, aumento de la presión intraocular, iridotomía patente y zonas transparentes in vitro que indican la presencia de humor acuoso. Aquí vemos un paciente donde tenemos todo el diafragma hacia adelante con un contacto corneal importante y una iridotomía patente. Podemos auxiliarnos de las imágenes de VM y de ECO-B. Muy importante, porque cuando tenemos estrechez angular podemos pensar incluso en un desprendimiento coroideo o una hemorragia supracoroidea. Entonces, cuando tenemos la ecografía y vemos un polo posterior sin alteraciones y un diafragma iridotrabecular hacia adelante, entonces podemos sospechar. El diagnóstico de glaucoma maligno es bastante complejo. Muchas veces no tenemos presiones intraoculares totalmente elevadas, sino presiones intraoculares normales, y es muy común luego de un procedimiento quirúrgico. Primero se instaura un tratamiento médico con cicloplégicos, supresores del humor acuoso y esteroides y agentes osmóticos. Luego, si esto no resuelve, pasamos a un tratamiento con láser donde podemos hacer una disrupción de la cara anterior de la hialoides. En estos casos, con este tratamiento, el 90% del glaucoma maligno resuelve sin necesidad de una intervención quirúrgica. Pero siempre recordando que es un paciente que esté pseudofáquico para poder proceder a esto. Si no funciona, podemos hacer un láser de diodo transescleral y si esto no funciona, una cirugía de vitrectomía. Es muy importante que al hacer la vitrectomía aseguremos que haya un completo procedimiento donde haya la vitrectomía sea completa de la hialoides anterior. Hemos tenido casos donde mandamos vitrectomía, la hacen totalmente posterior y eso no va a resolver el cuadro. Entonces, si el paciente es fágico, ya se procede a una extracción de la catarata con implante del entre, más capsulotomía posterior, más vitrectomía. Este es un pequeño video que les traigo sobre la importancia de dónde vamos a hacer el jack láser. Aquí si pueden ver, lo voy a pausar un momentito, un momentito. Aquí vemos. El láser debemos asegurarnos de disrumpir la cápsula y la cara anterior del vítreo. Si no nos vamos por detrás de esta parte, el láser no va a funcionar. Es un reto bastante, pero tiene muy buenos resultados. Sin más, y agradeciendo la oportunidad dada por el doctor Valle, muchas gracias. Giselle, fantástico. Y ahora vamos a lo práctico. Mencionaste que en nuestro país es muy frecuente el tema del glaucoma de ángulo cerrado. Y yo sé que en la clínica, con mucha frecuencia, me llega la abuelita con un ángulo, los dos ángulos cerrados.
Y yo cuando termino el examen, inmediatamente le digo a la hija, si es que la acompaña, venga, póngaseme acá y te vas a sorprender las veces que me ha tocado, más de 15 veces, que 3 generaciones consecutivas del cierre angular tienen este problema. Entonces, ahora viene una pregunta para ayudar a la audiencia. ¿El tener hipermetropía es sine qua non de que hay cierre angular o hay hipermetropes altos con ángulos amplios? Luego, ¿es seguro que se va a heredar o hay personas que simplemente heredaron esto pero no lo traspasan a la próxima generación? ¿Cuál es la herencia de este cierre angular? La herencia es en un 80%, es muy común. Los hipermétropes altos no todos tienen un cierre angular. Es más común en hipermétrope, por ejemplo, de +2, +3. Incluso de más 0,75 de hipermetropía. Muchas veces el cierre angular se puede dar en conjunto y más frecuente después de los 40, y cuando vemos que el paciente que ese cristalino está pasando una catarata, entonces ahí viene un componente más o menos mixto. Entonces, sí hay una herencia importante y generalmente no necesariamente es en hipermétropes altos. Como tú puedes ver, Giselle, estamos en el salón, en el aula de tu alma mater, ¿no? Y si fueras a decirle a un residente de primer año que le llega a un paciente con un ataque agudo de glaucoma, con la presión en 45, dolor, náusea, cefalea temporal, muy enrojecido con inyección ciliar, ¿qué le dirías a este residente que debe hacer para manejar este caso? Okay. Lo primero es la gonioscopía, tomar presión intraocular y tratar de intentar el ángulo. Es muy, como había mencionado, es muy importante intentar, porque la indentación te va a hablar si hay presencia de sinequias, si estamos hablando ante un componente posterior, un cristalino grande, un tumor, algo posterior que está causando un cierre y no es realmente un cierre primario o un cierre totalmente por aposición. Entonces, luego de esto, instaurar medicamentos. Si la córnea lo permite, iridotomía completamente en el mismo momento. Si la córnea está opaca, se puede, aquí en el país había glicerina y se ponía la glicerina para aclarar la córnea y proceder a la cirugía, al láser, perdón. Si ya con esto no resuelve, el paciente se debe de programar de urgencia para una trabeculectomía. Y si es preciso, en el mismo día. Yo recuerdo que el doctor Anderson nos decía que muchas veces nos equivocamos, queremos darle el láser al ojo del ataque. Y él decía, por favor, denle primero el láser al ojo que todavía está bueno, para garantizar que ese también no entre en el ataque. Ya que, sí, es cierto. Sí, es cierto. El estudio original, ¿cuál es la estadística de que y la probabilidad de que el ojo congénere tenga un ataque de glaucoma? El ojo contralateral tiene un 50% de probabilidad de tener un ataque. Y siempre hay que hacer el ojo contralateral. Y usted tiene toda la razón ahí, doctor. Hay que hacer el láser en el ojo contralateral porque es muy probable que haga un ataque también en el otro ojo. Entonces ahí viene luego lo que siempre ataca al residente. Aquí tenemos un ataque agudo. Queremos decidir si basta con una iridotomía o si este caso, y que lo mostraste, ha de ir a una facotrabeculectomía. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Cuál va a ser tratado únicamente con la iridotomía? ¿O es que le hacen la iridotomía a todos y después deciden? ¿Y a cuál se le pasa a facotrabeculectomía? Volvemos otra vez. O sea, siempre a los pacientes, vuelvo y repito, hay que hacer la gonioscopía. Entonces, luego que tengamos los resultados de la gonioscopía, ahí decidimos. Si tenemos un cristalino con catarata, va directo a una facotrabeculectomía. Porque si hacemos una iridotomía, tenemos mucho riesgo de que ese paciente al final termine haciendo o pueda hacer un glaucoma maligno por una disfunción de la cosa, perdón, al hacer el láser, entonces esa cosa se mueve y todo el diafragma sigue hacia adelante. Entonces, un paciente con catarata, con cristalino grande, mayor de 50 años, todos esos pacientes yo le llevaría directamente a una facotrabeculectomía. Magnífico. Tú tienes como una cifra, si el 30%, el 60% está sinequiado. ¿Cuándo es que tú decides ya esto no va a responder y es necesario hacer la filtrada?
Cuando yo tengo más de 2 cuadrantes con sinequias, ya sea intermitente o completa, facotrabe completamente. Magnífico. Entonces ahora volvamos al tema de la iridotomía con láser. Sabes que como yo tengo unas cuantas canas, nací en la época del láser de argón, que era lo único que teníamos, y luego surgió el láser de YAG. Así es. ¿Qué usas? ¿Usas el lente de Abraham? ¿Cuáles son las propiedades del lente de Abraham? ¿Por qué es tan importante? ¿Y dónde la colocas? Si es horizontal, si es superior, ¿qué tamaño le das? Entonces, se usa el lente de Abraham para hacer la iridotomía con láser. Es necesario. He visto en algunos casos que no lo utilizan, pero tenemos que recordar que el láser produce energía y produce calor. Y una forma de nosotros evitar o proteger al ojo de este calor que entra es utilizando el lente, porque disminuye un poco esa energía, ese calor que se está produciendo. Siempre es importante anestesiar al paciente, colocar pilocarpina, muy importante para relajar un poco ese iris. Debe ser de aproximadamente 1.5 a 2 micro la iridotomía, y generalmente yo la coloco a nivel de los meridianos. Muchos estudios dicen que evitar la mácula, y sí es cierto, pero también lo más importante, en mi experiencia, es buscar donde el iris esté más plano, para que de un solo intento podamos hacer una iridotomía. Muchas veces nos llevamos que no, que tiene que ser superior o inferior. Generalmente inferior se deja para lo que ya sería un iris bombé, pero superior es mucho mejor, o un poquito AM de la 1 o 2. Pero en mi experiencia, yo voy donde encuentre una meseta, o sea, el iris más plano, de modo que en un solo intento se haga. Porque un paciente que se le dé mucho láser, entonces, que me pasó una vez, entonces el paciente se inflama tanto que el cuadro no resuelve y se vuelve mucho más agudo, mucho más doloroso, y es peor pronóstico para el paciente. A ver, Giselle, durante este manejo del cuadro clínico, ¿utilizas agentes osmóticos como el manitol? ¿Usas el diamos? ¿Usas el timolol? Dime cuál es tu forma de hacer la indentación. ¿Es con un gonioscopio? ¿Usas la punta del tonómetro? ¿Es digital? ¿Cómo es que lo realizas? Yo uso indentación con el gonioscopio. Recuerde que tiene que ser, yo uso uno de 4 espejos, y simplemente presiono un poquito el ojo al momento de hacer la gonioscopía. Siempre lo hago porque ahí determino si hay apertura angular o no, para yo pasar a realizar también una iridotomía. Si no hay apertura angular, entonces paso directamente a una trabeculectomía. Eh, no utilizo muchas veces los agentes hiperosmóticos, al menos que tenga un paciente con presión por encima de 50 o 60, y saber que los agentes hiperosmóticos te ayudan en el momento. No es un tratamiento ya por algo tópico, que algo que va a ser manejado y puede ayudar a controlar mejor la presión intraocular, mientras, si es necesario, proceder a una trabeculectomía. Magnífico. Ahora bien, ahora voy a hacer el tratamiento con el Jack Laser. Me dijiste que usas el lente de Abraham, que prefieres los meridianos. ¿Y cuántos milillos le pegas? ¿Le pegas lo máximo que da la máquina? ¿Tratas de hacer cortecitos pequeños? ¿Qué incidencia tiene el ojo claro y el ojo oscuro? El que está en el ataque agudo, el edema-matizado. ¿Cómo decides cómo proceder técnicamente con la iridotomía? Ok, entonces sabemos que ojos claros son tienen mucho menos melanina, por lo tanto, y son un poquito más delgados, son más fácil de tú realizar una iridotomía. En el momento de proceder a realizar el láser, siempre tomar en cuenta que los pacientes con iris más grueso, pues vamos a necesitar un mayor poder. Yo generalmente comienzo con un poder siempre y cuando use la pilocarpina, porque ha pasado que me ha tocado en ocasiones, no solamente aquí, sin pilocarpina. Sabemos que ese medicamento está un poco escaseado. Entonces, cuando yo pongo la pilocarpina, generalmente comienzo con un poder de 3. Si no tengo si no, entonces si veo que no responde, voy subiendo 3, 3.7, 4, hasta que pueda tener una apertura. Lo importante es hacer un primer intento, y si ve que el hilo es muy gruesa, subir el poder. Como dije, o sea, no es mejor un solo intento
a dar mucho láser, causar mucha inflamación, mucho calor, porque entonces la recuperación y la sinequia o el cierre después de esa iridotomía es mucho mayor. Luego, recuerdo también que el doctor Paul Palmer nos enseñó la técnica de hacer una punción con una aguja calibre 30 para descomprimir la cámara anterior. Y muchas veces, al poder reducir la presión intraocular con esta punción de la cámara anterior, aclara la córnea, es decir, desaparece el edema. ¿Haces uso de esto? ¿Cómo es la técnica? ¿La pones hacia la pupila? ¿Es diagonal, tangencial? ¿Cómo procedes si vas a hacer una punción? Si hago una punción, siempre trato de irme a nivel temporal, donde puedo tener menos toques, más fácil de realizar a nivel de la nariz, siempre a M8 o a M9. Y trato de entrar sin deprimir mucho el labio de la córnea cuando uno va saliendo. Generalmente uso una aguja calibre 23, bien finitita, para hacer este tipo de descompresión de la cámara anterior. ¿Y lo que pretendes es descomprimir o tratas de hacer algo más con la punta de la aguja? Solamente trato de, en mi caso, solamente trato de descomprimir, no hago más nada. Muy bien. Luego viene el tema de el manejo del glaucoma crónico de ángulo estrecho. Este tema ahora durante la pandemia ha sido motivo de muchos episodios de Zoom. Entonces, está la pregunta, si tienes un glaucoma ya con la iridotomía realizada y todavía tengo una hipertensión ocular, ¿qué debo hacer? ¿Procedo con una trabeculectomía o simplemente trato de hacer una facoemulsificación para lograr abrir el ángulo? No, primero sí, tenemos iridotomía patente, presiones aún intraoculares elevadas. Entonces, ahí yo valoro, y hay muchas técnicas hoy, con el UVM podemos medir el índice del cristalino, y nos habla si es un cristalino aumentado de tamaño o grande. También y ahí valoramos, si tenemos el índice del cristalino aumentado, pues procedemos a una facomulsificación. Siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones de un glaucoma y un campo visual alterado, porque tenemos que dividir, no todos los casos son iguales. Si tenemos ese mismo paciente con un índice del cristalino, pero ya tiene instaurado cambios a nivel de nervio óptico, con un campo visual de daño leve a moderado, yo hago de instancia una facotrabeculectomía, porque es un paciente que ya tiene un daño de glaucoma instaurado. También se ha visto que aquellos pacientes que procedemos a hacerle, corregimos el cierre angular y ya tenemos ángulos que abren donde un índice de cristalino aumentado y hacemos solamente la cirugía de faco o de cataratas, ese daño o ese cambio a nivel del nervio óptico se detiene. Y yo he tenido pacientes que realmente, con solamente hacer la facomulsificación, que son daños en el nervio leve, una excavación de 0.4, 0.5, hacemos que tiene apertura angular con un daño leve en el campo visual y a nivel de los CT, y hacemos solamente la faco, no avanza hacia un glaucoma moderado o un glaucoma severo. Tengo entendido que hay una reducción de hasta un 35% de la presión simple y sencillamente haciendo la facoemulsificación. Giselle, gracias. No te me vayas, que tenemos ahora otra sesión parecida a lo que has presentado, pero ahora nuestro doctor Rodrigo Rivera en el foro del residente, que se lo voy a pasar a la doctora Gaby González para que sea ella quien haga la presentación del foro del residente. Gracias, doctor. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Hoy tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento de Foro de Residentes. Primero agradeciendo a la doctora Sánchez por su excelente presentación. La verdad es que de un beneficio para todos en formación. Y sin más, pasamos con el doctor Rodrigo Riveras, residente de tercer año de nuestro hospital, con el tema de glaucoma secundario de ángulo cerrado. Adelante, doctor Rivera. Muchas gracias, doctora González, por la presentación. Vamos, como me presentaron, voy a hablar sobre el glaucoma secundario de ángulo cerrado, complementando la magnífica presentación que nos dio la doctora Sánchez.
Entonces, el doctor Rodrigo Rivera Contreras, de Lima, Perú, residente de tercer año del Hospital Elías Santana. Entonces, como ya conversamos, algo muy importante a la hora de enfrentar la consulta médica y ver pacientes con diferentes patologías es tener siempre en cuenta los factores de riesgo para un cierre angular. En este caso tenemos algo muy importante, que es cuando hay un diámetro corneal pequeño, una radio de curvatura anterior corneal también pequeño, cámara anterior estrecha, un aumento en el diámetro anteroposterior del cristalino, el radio de curvatura anterior del cristalino corto y una longitud axial corta también. Todos ellos son factores importantes para un cierre angular. Entonces, como vimos, hay diferentes factores que nos pueden provocar un cierre angular, diferentes partes del globo ocular que pueden estar afectando en este cierre, como componentes anteriores como del iris, del cuerpo ciliar, propios del cristalino y posteriores a este, como ya vimos el glaucoma maligno y problemas tanto de la coroides, de la retina y otros procedimientos e inflamaciones posteriores. Voy a hacer una revisión de las diferentes entidades que provocan un cierre angular secundario, que aquí las separé en dos grupos cuando presentan bloqueo pupilar y las que no lo presentan, teniendo con bloqueo pupilar las que son inducidas por el cristalino y las de sin bloqueo pupilar tenemos el glaucoma neovascular, síndromes hidriocorneales, tumores, inflamación ocular, el maldirección acuosa y otras afecciones posteriores como cirugías retinianas, traumas, nanoftalmos y cámara anterior plana, inducción por fármacos. Entonces, en la parte de las afecciones con bloqueo pupilar tenemos los que son inducidos por el cristalino y aquí una entidad muy importante es el glaucoma facomórfico. Este se va a caracterizar por un estrechamiento del ángulo por efecto de masa provocada por el cristalino que ha crecido principalmente en su longitud anteroposterior. Esto va a ser normalmente de un curso lento mientras se va formando y desarrollando esa catarata y se va a llegar a una intumescencia al cristalino que provoca el bloqueo pupilar. Puede ser en algunos casos insidioso y lento, pero en algunos casos se presenta súbitamente y agudo en el momento que llega a haber esa intumescencia que genera el bloqueo pupilar y se forman sinequias anteriores periféricas. Como vemos en la imagen inferior a la izquierda de un VM en el cual vemos el componente del cristalino que está cerrando los componentes del ángulo camerular y en la imagen a la derecha una imagen con una cámara estrecha por el efecto de masa del cristalino. Y aquí en la gonoscopía vemos algo característico descrito como una forma de volcán del iris por el empuje del cristalino, ¿no?, que tenemos desde atrás. Aquí el tratamiento, hay diferentes posturas, inicialmente el EPI no siempre es necesario. También, como ya lo vimos en la conferencia anterior, la iridoplastía con láser de argón. Y por último, la cirugía de catarata para retirar el factor que lo está causando, que es el cristalino, ¿no? Otra entidad del cristalino es la ectopia lentis, que al haber un desplazamiento del lente el cristalino, puede haber un cierre angular. Este bloqueo puede provocar un estrechamiento de la cámara anterior y el cierre consecutivo de ello. Entonces, se describen diferentes condiciones sistémicas que nos pueden predisponer una ectopia lentis. Los más importantes son el síndrome de pseudofoliación, traumas, así como el síndrome de Marfan, de Welmer-Hessiani, Ehlers-Danlos y la microesferofagia. Y el manejo en estos casos es la lensectomía y también se describe la realización de iridotomías periféricas láser, dos con una distancia entre una y otra de 180 grados. Aquí tenemos ejemplos de un paciente con un síndrome de pseudofoliación que tiene para el ojo derecho, que vemos en la imagen A, una subluxación del cristalino y podemos ver que en el mismo paciente en la imagen C también tuvo una afección con una subluxación de de forma bilateral, ¿no? En cuanto a la microesferofagia, este es un desorden congénito
que se puede encontrar de forma aislada, pero también asociado a síndromes sistémicos como el Marfan y el Welling-Mercesiani. En este se va a caracterizar por la conformación esférica, como su nombre lo dice, del cristalino. Y esto lo que va a hacer es que pueda haber un bloqueo pupilar por el desplazamiento de este cristalino hacia adelante. Y el manejo se puede resolver con cicloplegia, haciendo que de esta forma el cristalino retroceda y se aplane el cristalino, el iris, perdón. En otras entidades que también pueden provocar bloqueo pupilar son cuando hay un cierre afáquico o pseudofáquico, y en estos casos puede ocurrir después de una capsulotomía posterior, por ejemplo, causando estrechamiento e iris bombé. Y el manejo en estos casos suele ser con hidriáticos y cicloplégicos, la iridotomía periférica láser e hipotensores tópicos que nos van a ayudar para disminuir la presión intraocular. Pasando a las entidades que no se caracterizan por el bloqueo pupilar, tenemos muchas etiologías muy distintas unas de otras, pero se basan básicamente en dos mecanismos. Cuando son por un mecanismo anterior que se describe como pooling, lo que vamos a tener son ya sean membranas inflamatorias, hemorrágicas o vasculares que van a provocar una contracción y de esa forma desde la parte anterior van a crear el cierre angular. Y en el caso de las posteriores van a ser entidades que van a empujar desde la parte posterior del globo ocular provocando el cierre, como puede ser una rotación anterior del cuerpo ciliar o desplazamiento del iris y cristalino. Una entidad importante es el iris plató, que este se caracteriza por una configuración anormal del iris con estrechamiento del ángulo, y esto se va a dar una anteriorización de los procesos ciliares que van a empujar el iris periférico. Como podemos ver en estas imágenes, y teniendo algo característico en la gonioscopía, que es la conformación en doble jiba del iris, como podemos ver en la imagen inferior izquierda. Y podemos ver en el VM que también se va a caracterizar por esa doble jiba o signo de M, ¿no? Esa última imagen es un pseudo iris plató porque va a estar provocado por un quiste detrás del iris en este caso. Otra entidad, el glaucoma neovascular, es algo muy frecuente en la consulta de oftalmología general y se va a caracterizar por una neovascularización tanto en la superficie del iris, del margen pupilar y de la malla trabecular, y que va a provocar una membrana fibrosa que al haber una contracción de esta se va a producir el cierre. Y esta tiene una gran magnitud de diferentes afecciones que lo pueden provocar, ya sean enfermedades sistémicas, enfermedades propias del globo ocular como la retinopatía diabética y enfermedades vasculares oclusivas, que son las principales causas. También pueden ser por inflamaciones oculares como uveitis o tumores intraoculares. Entonces, algo importante es reconocer la neovascularización que vamos a tener en el iris. Esta va a iniciar en el margen pupilar con vasos finos que se van extendiendo de forma radial sobre el iris hasta llegar al ángulo. Aquí en el ángulo es donde van a cruzar el cuerpo ciliar, el espolón escleral y se van a ramificar en la malla trabecular, y formando esta membrana fibrovascular que al contraerse va a provocar el cierre. Algo muy importante de esto y por ello muy importante la gonioscopía es que existen hasta un 10% de casos en los cuales hay neovasos en la malla trabecular sin evidencia de neovasos en el iris, por lo cual sin una gonioscopía no es imposible identificarlos. Las características principales de este glaucoma neovascular es un inicio agudo o subagudo, con disminución de la agudeza visual, dolor ocular, hiperemia y edema corneal microquístico por la hipertensión ocular. Y podemos haber casos en los cuales no haya una evidente isquemia retiniana, e igual va a haber estos casos por las otras patologías que resalté, ¿no? Entonces ahí tenemos imágenes de la neovascularización importante en el ángulo camerular. Se define una clasificación para el glaucoma neovascular dividida en 3 grupos. El primero, el estadio 1, en la cual vamos a encontrar rubiosis iris,
van a haber neovasos y la presión intraocular va a estar normal. En el segundo estadio tenemos un glaucoma, pero con persistencia del ángulo abierto, en el cual ya va a haber una presión intraocular elevada, neovasos en el iris, leves a moderados. Va a haber el tejido fibrovascular en la malla trabecular, pero aún no va a estar contraído, por lo cual no va a haber el cierre. Y en el último estadio ya vamos a tener una presión intraocular muy elevada por la contracción de esta membrana fibrovascular. Y el manejo en general es el uso de anti-VEGF, fotocoagulación panretiniana en el caso de que sea necesaria, hipotensores tópicos, hipotensores sistémicos, esteroides también tópicos, y la cirugía en el caso que sea requerido, ya sea por un implante de dispositivo de drenaje, o cuando hay pacientes de bajo pronóstico visual, también se puede realizar una termociclofotocoagulación, ¿no? En cuanto a los síndromes iridio-córneo-endoteliales, son una entidad que nos puede provocar glaucoma por cierre angular secundario. Estos son un grupo de desórdenes que se caracterizan, como su nombre lo dice, por un endotelio corneal anormal, que nos va a causar cosas muy importantes: atrofia del iris, cierre angular y edema corneal. Estos se caracterizan por un endotelio que prolifera, produciendo una membrana basal que se extiende hasta el ángulo y llega hasta la parte anterior del iris. Se da más en mujeres de 20 a 50 años. Normalmente se presenta de forma unilateral, con presión intraocular elevada, disminución de la agudeza visual y edema corneal. Tenemos tres grandes entidades, que es el síndrome de Chandler, la atrofia de iris esencial y el síndrome de Cohen-Rees. De estos tres, el síndrome de Chandler es el que tiene una mayor afección del endotelio del ángulo, con mínima atrofia de iris y corectopia. A pesar de ser el que mayor afección del ángulo tiene, es el que menos glaucoma presenta. De estos tres, en comparación con la atrofia del iris y el síndrome de Cohen, que estos sí tienen hasta un 50% de presentación de glaucoma secundario. La atrofia de iris, como su nombre lo dice, se caracteriza por atrofia progresiva de provocando heterocromía y corectopia, y el síndrome de Cohen-Rees se caracteriza por unos nódulos en el iris y lesiones pigmentadas difusas en la superficie de este. El manejo general es el uso de hiperosmóticos, hipotensores tópicos, y cuando no se resuelven con terapia médica, se puede pensar en terapias quirúrgicas como implantes de dispositivos de drenaje o trabeculectomía. Otra entidad es la maldirección acuosa, que ya tuvimos una revisión muy extensa de esta entidad en la conferencia anterior. También es conocido como el glaucoma maligno, y usualmente se da en pacientes posteriores a cirugía con historias de cierre angular o sinequias anteriores periféricas, y se caracteriza por una rotación anterior del cuerpo ciliar y maldirección posterior del humor acuoso. Y el manejo es muy extenso. Tenemos desde terapia médica, tópica, terapia láser y por último la terapia quirúrgica si no responde a las terapias anteriores, ¿no? Otra entidad que nos puede causar cierre angular secundario es la fusión uveal. Cuando tenemos líquido debajo de la coroides del cuerpo ciliar, puede haber hasta una tumefacción, un desprendimiento del cuerpo ciliar, y esto nos provoca un cierre por efecto de masa, con desplazamiento del iris y el cristalino hacia adelante. Se puede dar por problemas, entidades inflamatorias como el lupus, pero también hay medicamentos que nos pueden provocar ello, como el topiramato, inhibidores de anhidrasa carbónica y algunos antidepresivos. El manejo general de son esteroides y cicloplégicos tópicos. Se pueden usar también beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y cuando no responde a terapia médica, podemos pasar al drenaje del fluido supracoroideo e iridotomías periféricas láser. Las cirugías retinianas o procedimientos retinianos nos pueden causar también un cierre angular secundario. Y aquí tenemos cuando se colocan bucles esclerales que pueden provocar un estrechamiento de la cámara anterior y cerrar el ángulo. Pueden provocar efusión coroidea y rotar el ángulo rotar el cuerpo ciliar de forma anterior.
Y el tratamiento la resolución de estos cuadros suele ser a semanas con tratamiento médico, tanto con cicloplégicos, esteroides e hipotensores, ya sean betabloqueadores, inhibidores de anhidrasa carbónica y agentes hiperosmóticos. Y en los casos refractarios se procede a reajustes del bloque escleral o drenajes del fluido subcoroideo e iridotomía láser. La vitrectomía posterior también nos puede provocar un cierre angular secundario por la inyección de aire o gas o silicón que tenemos en la cavidad vítrea. Y por eso algo muy importante es la terapia con iridotomías periféricas láser y en la parte inferior de este para permitir el flujo inferior teniendo el componente que hemos colocado en la cavidad vítrea que se desplaza hacia la parte superior. Y la panfotocoagulación láser también nos puede causar cierre secundario. Normalmente es transitorio y se da por la inflamación del cuerpo ciliar por el láser. Y este normalmente se autolimita y mejora con el uso de esteroides e hipotensores tópicos. En general, la inflamación nos puede provocar cierres angulares secundarios, provocando glaucoma, como ocurre cuando hay sinequias posteriores y sinequias anteriores periféricas por estas entidades inflamatorias. Aquí va a haber pérdida de la barrera hematoacuosa, aumento de proteínas y fibrina, que nos va a provocar finalmente también un edema del iris periférico, provocando más cierre angular. Si esta inflamación no se controla, puede progresar a seclusión pupilar, al iris bombé por este mecanismo y el cierre angular secundario. En general, los traumas también nos pueden provocar cierre angular secundario, pueden provocar sinequias anteriores periféricas, también nos pueden provocar traumas, recesiones angulares, que en este caso no va a haber un cierre angular, sino todo lo contrario, pero también un aumento de la presión intraocular. También nos pueden provocar contusiones, el lipema y la inflamación. Como vemos en la imagen a la izquierda, tenemos una recesión angular posterior a un trauma con presencia de sinequias anteriores periféricas. Otra entidad, como se habíamos nombrado en la conferencia anterior, es cuando hay ojos cortos. Aquí tenemos el nanoftalmos, que es un ojo estructuralmente normal, pero corto, con una longitud axial menor a 20 milímetros. Y estos hipermétropes tienen alto riesgo a cierre angular. Y en estos casos se maneja con iridotomías periféricas láser, iridoplastía láser también, hipotensores tópicos, y en el caso a considerar lensectomías para evitar este cierre angular. Los tumores posteriores también nos pueden causar cierre angular, ya sean en el segmento posterior, quistes uveales que puedan hacer un empuje del iris hacia adelante, causando un cierre. Los tumores más frecuentes en estos casos son los melanomas coroideos, retinoblastomas y otras metástasis oculares. Entonces puede ser tanto por un efecto de masa posterior como sinequias anteriores periféricas por la inflamación que nos pueden causar este cierre. En estos ejemplos tenemos a la imagen de la izquierda un melanoma del iris que está causando un cierre angular desde la parte anterior, y en la imagen a la derecha tenemos cómo es que se está viendo el cierre en estos casos, como se describe en la imagen, en hora 3 y hora 5 y hora 8 y hora 9 del paciente. Y aquí tenemos unos quistes posteriores al iris que por efecto de masa están provocando el cierre angular y por consiguiente un aumento de la presión intraocular. Y otra entidad que también puede causar glaucoma secundario es la persistencia de la vasculatura fetal, porque al quedar este tejido posterior al cristalino va a haber una contracción de este y que puede provocar un estrechamiento de la cámara anterior, provocando un cierre angular. Normalmente esto ocurre después de los 3 hasta 6 meses posteriores, cuando hay una fase de la cicatrización y se contrae. Y en otros casos puede aparecer recién en el desarrollo de la niñez del paciente. Y en general, cualquier condición que nos predisponga a una cámara anterior plana, ya sea un paciente posoperado que tiene drenaje por las heridas operatorias o otras entidades que nos mantienen una cámara plana por un tiempo, pueden causar sinequias anteriores periféricas que posteriormente van a crear un cierre angular. Y en estos casos hay que tener mucho cuidado, hay que manejarlo de forma adecuada y a tiempo para evitar este contacto constante entre la córnea y el iris que va a provocar estas
sinequias, cuando hay drenaje de fluidos, hay que tratar de evitar ello, ya sea usando lentes de contacto, si es necesario cerrar alguna herida, cerrarla, para evitar esta persistencia de la cámara plana que nos puede provocar un daño ya a largo plazo, provocando un glaucoma secundario, ¿no? Esa es mi bibliografía y muchas gracias. Resulta ser que es muy frecuente el tema de la uveitis y el glaucoma. En el escenario de una uveitis, tengo entendido, y estoy recibiendo como un eco en la voz, no sé si lo corrigen ahora, pero en el caso de la uveitis, tenemos una serie de diagnósticos que son relativamente frecuentes y otros que no pensamos en ellos, sobre todo porque estamos tan involucrados en el asunto de la agonioscopía y de lo que está haciendo. Pero la pregunta es muy sencilla. Si yo tengo un síndrome uveítico que me está elevando la presión intraocular y me está por ende causando un glaucoma secundario, ¿cómo manejan esto en cuanto a las sinequias posteriores que se han formado o que se van a formar, y también en cuanto a la catarata, que frecuentemente es resultado no solamente de la uveitis, sino del tratamiento mismo con esteroides de la uveitis? ¿Cuál es su manejo? Y yo quiero que Giselle, la doctora Sánchez, pueda colaborar en esta discusión. Uveitis, presión alta, ¿qué manejo? Tengo que usar esteroides, ahora tengo presión, no sé si es por los esteroides o por el cierre angular. Muy bien, gracias, doctor. En los pacientes que tenemos uveitis con presiones intraoculares elevadas, lo más importante es poner, sí es el protocolo de inicio, tratamiento tópico, y sí hay que usar esteroides, porque es un proceso inflamatorio donde no vamos a tener respuesta hasta que usemos el esteroide. Recuerda también que tenemos que valorar que hay pacientes que tienen predisposición a hipertensión secundaria al uso de esteroides, pero ya este proceso hay una modulación de los canales de la malla trabecular donde hay un proceso inflamatorio que nos va a ayudar con el esteroide a controlarlo. Aquel paciente con catarata y uveitis es sine qua non de hacer el procedimiento filtrante, en este caso una válvula, con cirugía de catarata combinada. Aquel paciente que no le hagamos, que solamente le hacemos una válvula, podemos tener un maligno, y es por la anteriorización, el cambio de presiones de la cámara anterior con la cámara posterior. Entonces, un aplanamiento de la cámara y donde no vamos a tener resolución de la presión intraocular, porque vamos a seguir continuar con la presión intraocular elevada, y hasta que no manejemos este cristalino que está haciendo una rotación anterior de todo el cuerpo ciliar, todo el segmento anterior, no vamos a tener corrección del cuadro clínico. No sé si respondí todos sus... Perfectamente. Ahora tengo un escenario donde tengo un paciente crónicamente con, de manera repetida y recurrente, episodios de uveitis. Entonces aquí uno dice, ¿será una heterocromia de Fuchs, un Posner-Schlossman? ¿Será que tengo algún parásito como la toxoplasmosis que se me está reactivando en la retina? ¿Cómo procedes con estos casos? Unilateral, no bilateral, unilateral recurrente. Ok, primero tenemos que instaurar la causa de esta uveitis. Como usted bien dijo, valorar la etiología, hacer analíticas, y ese es el cuadro en la parte clínica. Ya, o sea, en cuanto al manejo de la uveitis. En cuanto al manejo de un paciente recurrente, podemos dejarlo con esteroides por tiempo prolongado, o sea, 1 gota, 2 gotas al día, y manejar y con hipotensores, para entonces valorar el cuadro clínico y tener controlado la presión intraocular. En estos casos también es importante que, ya que el cuadro mejore, vamos a suponer que ya se dio el proceso de la uveitis, de la inflamación, que ya no es un crónico recurrente, entonces procedemos y continuamos con presiones intraoculares elevadas, procedemos entonces a realizar una cirugía filtrante. Entonces, tengo entendido que hay algo que produce la uveitis, este flare que hablamos que está en el humor acuoso, las proteínas inflamatorias, las citoquinas que están allí,
que finalmente son las que nos cierran la filtrante en el caso de la trabeculectomía. Entonces, si ha de escoger un tratamiento para la uveitis, ¿prefiere la trabeculectomía o prefiere inmediatamente pasar a una válvula de las mayores, de Barvelt o de Amet? ¿Cuál es su parecer? Prefiero una válvula, en todo caso, porque es un proceso inflamatorio que puede cerrar la trabeculectomía, pero no está en contraindicado en la trabeculectomía. Tenemos que poner el contexto del paciente, el paciente que a veces no puede acceder a una válvula y tiene presiones intraoculares muy elevadas, que son un glaucoma que no se controla. Entonces, para no hacer nada, pues se puede hacer una trabeculectomía con un manejo estricto y incluso de hipotensores de esteroides, perdón, con medicación de esteroides sistémicos para controlar esta inflamación de manera que pueda salvarse un poquito la trabe, pero no está contraindicado en la trabeculectomía luego en un proceso uveítico. De mi elección sería una válvula. Doctor Rivera, mencionaba esta mañana que yo nací y me formé como residente en la época que el esteroide más fuerte que teníamos era el acetato de prednisolona, Predforte, Prednefrin Forte, en fin, Econopred. Pero hoy día tenemos acceso al el Duresol o al Istan, que es un esteroide sumamente potente. Díganos cuándo prefiere usar solamente el leve, el ligero, Flumetol, cuándo usa el Prednefrin Forte y cuándo prefiere instalar el tratamiento con aquellos que son más potentes, el Duresol. Bueno, tenemos una gran oferta de diferentes esteroides, ¿no? Y como usted lo dice, tenemos el Istan, que es el difluprednato. Este tenemos como una característica, tiene un efecto mayor tanto en la parte posterior del ojo para una inflamación, pero nos va a aumentar también la presión intraocular en estos casos, no como un esteroide suave, como sea una fluorimetolona o un Lotesoft, que tiene un efecto mucho menor tanto en el aumento de la presión intraocular, pero en efectos antiinflamatorios también. Así que dependiendo de cada caso de requerir un efecto mayor antiinflamatorio, un loteprednol o una fluorometolona no nos van a llegar a este efecto, como si una prednisolona o un difluprednato, ¿no? Que tienen un efecto mucho mayor. Sabes, doctora Sánchez, que si yo me pongo a pensar cuál es el glaucoma más común aquí en nuestro hospital escuela, yo diría que es el secundario a la cirugía de catarata, porque es lo que más hacemos durante el día y claro, a todos le ponemos un tipo de antiinflamatorio. Entonces me pregunto yo, ¿por qué es que usamos siempre acetato de prednisolona? ¿Por qué? Si sabemos que sube la presión. El acetato de prednisolona tiene la cirugía de catarata primero es una cirugía que se hace intraocular. El acetato de prednisolona son de los medicamentos que pueden penetrar y atravesar hacia la cámara anterior. Tiene un poder hipotensor. Entonces, siempre cuando se una cirugía de catarata donde no se manipuló el ojo, vamos a tener una malla trabecular sana o un ángulo de drenaje sano. Recordar que lo que se produce el glaucoma secundario esteroide se produce por una alteración a nivel de las células del trabéculo, de la malla trabecular. Entonces, generalmente, no en todos los pacientes vamos a tener una hipertensión ocular dada secundaria esteroide. Y es mejor tratar la inflamación a tener un paciente inflamado y luego entonces un glaucoma secundario de inflamación. ¿Y por qué no le damos entonces un Nevanac o un ketorolac o un bromfenaco, ¿no? Hacen lo mismo y penetran igual. Además te quitan la posibilidad del edema macular cistoideo. Estoy siendo el abogado del demonio aquí, ¿no? Seguro que ahí está la solución, pero déjeme analizar, a ver. Realmente, yo sé que tiene algo que ver con el vehículo también del medicamento, del conservante, pero muy, muy interesante su pregunta, doctor. Tú sabes que yo lo uso desde hace 3 años
exclusivamente el bromfenaco. No le pongo nada de esteroide a mis casos de catarata. Lo que sí he observado es que al hacer la transición de esteroide al bromfenaco o al ketorolaco, se fue el ojo seco, porque es que el esteroide reseca mucho el ojo. Es parte del efecto secundario que tiene la cortisona, ¿no? Sin embargo, hay personas que son frecuentemente alérgicas al tratamiento antiinflamatorio no esteroideo. Es decir, igual que hay alergias al Voltaren y al Cataflán, suelen ser alérgicos a estas moléculas, más frecuentemente quizás que con el esteroide. Pero independientemente de eso, es muy raro entonces que yo tenga un caso de glaucoma o hipertensión ocular debido al tratamiento postoperatorio. Porque hay muchos que dan respuesta al esteroide, los famosos steroid responders. O sea que para mí que el tratamiento postoperatorio de la cirugía de catarata ha de ser el no esteroideo. Y te digo que tengo 3 años usándolo y no me ha hecho falta el uso del esteroide. Raras veces hay casos alérgicos donde se transforman. Entonces ahí viene lo otro. Si yo tengo una elevación de la presión intraocular después de la cirugía de catarata, decía Anderson que la razón más frecuente de un glaucoma post cirugía de catarata era glaucoma antes de la cirugía de catarata. Y quisiera que me hicieran los comentarios al respecto. Y es que pasa muchas veces desapercibido porque, sobre todo en nuestro medio, que hay glaucoma de presión normal y hasta de presión baja, muchas veces no nos percatamos al momento de hacer la cirugía de catarata de que ya paciente tenga glaucoma. Sí, es muy importante. ¿Perdón? Dígale. Es muy importante, como usted dijo, evaluar bien a nuestros pacientes. Muchas veces es un complejo. Sí es cierto que se puede dar muchas veces glaucoma secundario luego de la cirugía de cataratas, pero también tenemos que valorar dónde quedó ese lente intraocular, si hubo alguna salida de una áptica que esté causando un cierre, si es un respondedor a esteroide. Entonces, sí es cierto y ha pasado que no nos damos cuenta que el paciente tiene un glaucoma previo a la cirugía. También muchas veces cuando el cristalino es muy opaco, la valoración detenida del nervio óptico, de ver esa excavación, detalles a nivel de los vasos sanguíneos que salen de ese nervio óptico, que nos dan un diagnóstico certero, que son los detalles que vemos para diagnosticar un glaucoma, no solamente la excavación, sino la posición de esos vasos, el anillo neuroretiniano. Entonces esos detalles cuando el cristalino es muy opaco nos da dificultad. Por eso es siempre bueno uno dilatar a su paciente y ver bien su nervio óptico y realizar su cunioscopía independientemente si uno ve una cámara un poquito estrecha. Pero básicamente esas son las perlas que yo diría más importantes para uno determinar y llevar a un paciente correctamente evaluado antes del procedimiento quirúrgico. Quisiera concluir, porque se nos acabó el tiempo, la sección, para que me hables de las propiedades y las bellezas del nuevo tratamiento, terapias de subciclo para el manejo de aquellos casos de glaucoma neovascular que ha sido tocado por el doctor Rivera y la respuesta que hemos tenido en cuanto a eliminar el dolor y reducir la presión intraocular en estos casos que son obviamente glaucomas muy complicados en su manejo. Pues ha sido una maravilla, o sea, yo digo que cada vez estamos avanzando un poquito más. El manejo de esos pacientes para el dolor y también esos pacientes tal vez que están en percepción de luz o que su pronóstico visual no es muy bueno, hemos tenido muy buena respuesta para el control del dolor y para el control de la presión intraocular. Incluso yo he tenido pacientes que he tenido a nivel de mi práctica aquí en Santiago, que le he realizado ese procedimiento allá en el hospital y hemos tenido muy buen control de esas presiones intraoculares, evitando a esos pacientes a un procedimiento quirúrgico y dándole un poquito mejor de calidad de vida. Que es lo más importante al final. Gracias, doctora Sánchez. Gracias, doctor Rivera Contreras. Ha sido magnífico este intercambio. Hemos manejado el glaucoma de ángulo estrecho, cerrado, secundario, maligno, neovascular. El que no entendía cuáles eran estas cosas, que escuche esta cápsula. Y con esto pasamos a la última cortina de esta sección. Muchas gracias y infinitamente agradecido con los dos. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor.
En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues evidentemente lo más impactante de última hora es que nos llegó la vacuna, al fin nos llegó la vacuna. Y anunciábamos en las secciones anteriores que anhelábamos tener una esperanza, un indicio de que al fin iba a terminar esta pandemia que nos ha puesto de rodillas ante el coronavirus durante prácticamente un año. El día 1 de marzo cumplimos en la República Dominicana exactamente un año del primer caso de coronavirus que ocurrió en un turista italiano que lo introdujo al país. Pero afortunadamente la semana pasada llegaron las vacunas. En el grupo de primera elección estábamos claros, el personal sanitario, los médicos y también el personal sanitario que se está ocupando de estos pacientes en las trincheras del COVID-19. Entonces, hoy casualmente me pincharon, no me dolió, no me dio fiebre. No tuve A mí no me dio tiempo, la clínica la están poniendo y no me dio tiempo. Yo subí y eso estaba full. Y digo, yo vengo, quiero ver si voy el lunes temprano ya a ponerme. Pues yo me puse adelante, dije que era el director de servicio, que yo tenía una conferencia de iCaps que tenía que grabar. Todo. Y como ustedes, lo más importante, señores, ya estamos vacunados. Gracias. Y que gracias, doctor. Para la próxima ponencia, manténganse en sintonía, que iCaps es la manera de mantenerse actualizado en la oftalmología. Gracias a todos. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.